En este equipo. Ah, Perfecto, ya estamos ya. grabando, amigos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que vean este programa. Les agradezco que se hayan conectado. Un saludo a todos los que estamos aquí presencial y un también saludo a los que la van a ver o lo están viendo ahorita o lo van a ver en diferido, pero que no aparecen sus imágenes aquí en la pantalla. Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles está escrito por el evangelista Lucas, igual que el Evangelio de San Lucas. O sea, primero hace su evangelio, donde habla él se va desde la anunciación, inclusive más allá, desde la anunciación que le hacen al papá de Juan el Bautista de que va a tener un hijo y que no cree y se queda sordo y mudo hasta que nace el niño. Desde ahí se fue hacia atrás y luego cuando termina con la subida al cielo del Señor Jesús, pues no se queda ahí, él sigue platicando de los primeros años de la iglesia. Y él fue discípulo cercanísimo, podemos llamarle hasta su secretario particular, ¿verdad? Del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, es un libro muy interesante, vamos a verlo con calma y luego se va a ligar precisamente porque Lucas que escribe esto era el secretario, discípulo cercano y secretario de Pablo, se va a ligar este libro de Hechos de los Apóstoles con las epístolas de San Pablo y sus viajes. Aunque aquí vamos a ver algo de San Pablo, lo fuerte viene en sus epístolas. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar como siempre pidiéndole al Espíritu Santo nos ilumine, permítanme, y que esa iluminación sirva para entender lo que estamos leyendo y que podamos hacerlo vida en nosotros, inclusive también que nos permita compartirlo, ¿verdad? Porque de nada sirve que seas un sabio en cualquier aspecto de las ciencias o de la literatura o de la filosofía, teología, si todo te lo guardas y no lo compartes. Bueno, vamos a empezar poniéndonos, perdón, en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz Nuestros. nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, les voy a poner la Biblia de Jerusalén. Por aquí la tengo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí lo están viendo? ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, aquí acabamos de ver en este libro de Hechos, en el capítulo 7, pues nada más ni nada menos que la muerte del primer mártir, que se llama Esteban. Esteban. Y Esteban, voy a rápidamente recordarlo, eran los apóstoles estaban muy ocupados porque ya era grande la comunidad, entonces había quejas de que no se atendía bien, sobre todo a las viudas. Acuérdense que en aquel inicio de la comunidad, pues todos regalaban o vendían sus bienes y le entregaban su dinero a los apóstoles. Pero todos los apóstoles pues tenían que mantener a toda la comunidad, porque pues si habían vendido lo que tenían
Y entregado ese dinero a los apóstoles, pues los apóstoles les tenían que dar casa, vestido, sustento y todo. Entonces ya era un problema administrativo, ¿sí? Porque esperaban la venida inmediata del Señor Jesús, la segunda venida. Entonces decía, ¿para qué quiero estos bienes? Si ya va viene Cristo y me va a llevar con él al reino de los cielos, pues Mm. vámonos, vendemos todo, entregamos el dinero a los apóstoles y vivimos en comunidad, ¿verdad? Pero pues resulta que administrativamente se complicó el asunto, entonces se tuvieron que nombrar a 7 diáconos, fueron los primeros diáconos, diferente que un presbítero o sacerdote. El diácono, que es como los actuales, no consagra, no confiesa, simplemente es el ayudante, el auxiliar de un obispo. En este caso eran auxiliares de los apóstoles. Y uno de esos 7 era nada más ni nada menos que Esteban. Y Esteban, por andar hablando, predicando, lo agarran y lo matan apedreado. Y resulta algo muy curioso. Ahí estaba un joven viendo cómo apedreaban a Esteban, y las gentes que estaban tirándole piedras le pedían a ese joven que les cuidara el manto. Entonces, a los pies de este joven, que se llamaba Saulo, los que tiraban las piedras iban y le dejaban ahí sus mantos para que se los cuidara. Y entonces, oye, ¿y ese Saulo? Pues es San Pablo. San Pablo estuvo Sí. presente en el martirio de Esteban, y no solamente estuvo presente, él no le tiró pedradas, pero le cuidó el manto a los que lo apedreaban, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver, dice aquí, 8. Saulo, o sea, San Pablo, aprobaba su muerte. ¿La muerte de quién? Pues de Esteban. Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. O sea que todo el mundo corrió, se fue de Jerusalén, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo, o sea, Pablo, hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Era persecutor, perseguía a los seguidores de Jesús. Dice aquí, los que se habían dispersado, todos habían corrido excepto los apóstoles, fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Recuerden que buena nueva se dice en griego evangelio. Anunciaban el evangelio, la buena nueva. Felipe bajó, uno de los estos seguidores de los discípulos, no era apóstol, que yo sepa. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Signos es milagros, o sea, los milagros que realizaba. Y es que muchos posesos salían, y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos, estaban poseídos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Aquí, pues, en esos tiempos el Espíritu Santo estaba súper activo, apoyándolos en todo a los apóstoles y a los demás discípulos, ¿verdad? ¿Cómo los apoyaba? Pues con manifestaciones, ¿verdad? Había fusión constante del Espíritu Santo. Bueno, sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria. Decía de sí mismo que era alguien importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y comentaban: esta es la potencia de Dios llamada la grande. O sea, ok, es un ser poderoso, y no era apóstol, no era ni seguidor de Cristo ni nada. Practicaba la magia, y cuidado, porque los que practican la magia, el poder viene del demonio.
Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Incluso el mismo Simón creyó, hasta el punto que una vez bautizado no se apartaba de Felipe. O sea, de alguna forma se convirtió, pues estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, o sea, apóstoles. Estos bajaron, lloraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Que hay algo muy interesante. Ese es el origen del sacramento de la confirmación. Confirmación. Los discípulos, los presbíteros, o sea, sacerdotes, vamos a terminología actual, bautizaban en el nombre de Jesús. Es decir, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque el bautismo no se da en el nombre de Jesús. El bautismo se da en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al decir que es en el nombre del Señor Jesús, es para diferenciar del bautismo que había dado había dado Juan o estaban dando sus discípulos, que era un bautismo diferente. El bautismo de Juan y sus discípulos era un bautismo de conversión. La gente se arrepentía, pero hasta ahí. El bautismo de Jesús perdona pecados. Con Juan no quedaban perdonados los pecados, quedaba arrepentido el pecador y cambiaba de vida. En el de Jesús, así se le dice aquí para diferenciarlo del que daban Juan o sus discípulos, en el de Jesús, que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quedaban perdonados los pecados, ¿sí? Entonces, todas esas gentes, ¿verdad? Habían recibido la palabra de Dios y habían sido bautizados, pero les faltaba la efusión del Espíritu Santo, o sea, el sacramento de la confirmación. Y fíjense que tiene que venir Pedro y Juan, que son apóstoles, y ellos son los que les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan, apóstoles, ahora los que en estas épocas los que hacen eso son los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, en este caso de Pedro y de Juan y todos los demás. Entonces, el sacramento de la confirmación en forma general solamente lo puede dar un obispo. Aquí lo estamos viendo. Tuvo que venir Pedro y Juan a imponerle la mano. Y oraron, como en el sacramento de la confirmación, se ora, se impone las manos y entonces viene el Espíritu Santo. Dice, porque cuando estudia uno los sacramentos, dice, bueno, en el bautismo viene el Espíritu Santo. Sí viene, pero este sacramento de la confirmación confirma, ese es su nombre, lo que sucedió en el sacramento del bautismo. Confirma la venida del Espíritu Santo y ya hay una efusión del Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo. Dice, al ver Simón que mediante la posición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero y les dijo, dame a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hay un pecado, no sé si se acuerdan ustedes, que se llama simonía. Cuando un sacerdote agarra dinero,
o sea, impone sacramentos, pero con el objeto de tener dinero, ¿no? O sea, o vende reliquias de la parroquia o imágenes o lo que sea, o va a ser pide para la parroquia y se queda con la lana, ¿verdad? Ese es un pecado de simonía, que viene de aquí, de este Simón, ¿sí? Dice que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Igual aquellos que ofrecen dinero al Padre con tal de que les perdone sus pecados sin estar arrepentidos, pero quieren soltarle ahí una lana para que se haga de la vista gorda. Ven, ustedes saben, eso se llama simonía. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues no piensas rectamente en lo que toca a Dios. Arrepiéntete pues de esa maldad y ruega al Señor a ver si se te perdonan esos pensamientos, porque veo que estás amargado como la hiel y encadenado por la maldad. Simón respondió, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga ninguna de esas cosas que habéis dicho. Le dio miedito. Ellos dieron testimonio, predicaron la palabra del Señor y evangelizaron muchos poblados samaritanos. Después regresaron a Jerusalén. Fíjense, andaban entre samaritanos, entre el norte que está Galilea y el sur que está Judea y está Jerusalén, hay una zona que no son propiamente dicho judíos, sino que se mezclaron con otras tribus y tenían una religión muy rara, parecida al judaísmo, pero con sus propias movimientos, sus propias liturgias. Entonces se fue a predicar a los samaritanos y recibían la palabra de Dios. Bueno, un ángel del Señor habló así a Felipe, el que andaba bautizando. Ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Fíjense, un camino que va de Jerusalén a Gaza. Gaza es donde está ahorita la guerra y la matanza, ¿sí? Y hay caminos que van de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Hay muchas gentes que sin ser judíos sentían el llamado de Dios, del Dios único, y iban a Jerusalén a adorar en Jerusalén a ese Dios único, a Yahvé. Bueno, aquí había un ejemplo. Felipe vio que venía un eunuco que era etíope, negro, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Sí? Se dice o se decía cuando era un reino Etiopía que Sali Selassie, que fue el último emperador, que a mí me tocó verlo en los noticieros y demás, un viejito canoso, era descendiente de esta reina Candace. Bueno, y que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. O sea, leían hablando con voz alta. Le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Esto es muy importante, sobre todo los que queremos leer la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Y es una pregunta que nos pueden hacer. ¿Entiendes lo que has leído? Y entonces, si tú estás por tu cuenta y no te estás reuniendo en grupo para entender mejor, pues va a decir, ¿cómo le puedo entender si nadie me guía en la lectura? Entonces, a eso se aplica a los que queremos conocer la palabra de Dios en la Biblia. El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este.
Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Aquí claramente es una profecía de Isaías referente a Jesús, al Salvador, ¿verdad? Que era un Mesías que iba a ser muerto, ¿verdad? Morir. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta Isaías, el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de ese texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, le dio toda la catequesis, toda la evangelización de que Jesús había venido a morir por nosotros, pero había hecho una alianza, un pacto, y que la forma de entrar en este pacto nuevo y eterno era mediante el bautismo. Entonces eso le llama la atención al eunuco y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quería formar parte de esa alianza nueva y eterna que Jesús hizo en la última cena. Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó y al subir del agua el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. O sea, ese Espíritu Santo que lo llevaba a que se acercara con el eunuco y lo evangelizara, también lo agarra después de que bautiza al etíope, lo agarra y se lo lleva a Felipe, ¿verdad? Se lo vuelve a llevar. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, un pueblo, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, que es en la costa. O sea, Felipe de repente se encontró, oye, ya no está el etíope, ¿dónde estoy? Pues estaba en un pueblo llamado Azoto y iba, siguió evangelizando. Entre tanto, Saulo, o sea, Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote judío en el templo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que se encontrase, seguidores del camino. Cuando empezaron a aparecer los primeros años de la iglesia, a los seguidores de Jesús se les conocía como nazarenos. Luego se les empezó a llamar seguidores del camino, porque Jesús en su prédica había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a eso, siguen ese camino, son seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl. Entonces, acuérdense que tenían nombres dependiendo en dónde anduviera. Si estaba entre los romanos, si estaba entre los griegos, si estaba entre los judíos. Saulo, aquí le llama Saúl. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, la persecución que tenía contra sus seguidores, Jesús la tomaba como algo personal. Estás persiguiendo a mis seguidores, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Dice aquí que le envolvió una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía. La pregunta es, ¿y dónde está el caballo? Porque siempre ponen a San Pablo que se cae del caballo. Aquí no aparece el caballo por ningún lado. Aquí simplemente dice que se cayó. O sea, pudo haber ido caminando y se cayó el resplandor, ¿verdad? Entonces luego dice, ¿el caballo? Pues no hay caballo.
Entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, o sea, Damasco, y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, aquello de, ¿por qué me persigues? Lo oían, pero no veían nada. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Quedó deslumbrado. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. O sea, una calle, me imagino que todas las calles estaban muy torcidas y esta era la Main Street, por llamarle de alguna forma. Dice, prepárate y vete a la calle recta. Una vez ahí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Saulo había nacido en Tarso y vivía en Tarso. En ese momento está en oración. Ya ha visto que un hombre llamado Ananías, o sea, que ha visto que tú entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete pues, he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mí. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas especies de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. O sea, no era seguidor. Hasta en este momento que recobra la vista, me imagino que pidió ser bautizado, ¿verdad? Tomó alimento y recobró las fuerzas. Saúl estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. O sea, fue a las sinagogas a buscar pleito, porque así era Pablo. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y comentaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre? Y el que había venido aquí con objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Saúl se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo. Ya les había picado tanto la cresta que querían matarlo. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Habían montado vigilancia día y noche hasta en las puertas de la ciudad por ver si podían matarlo. Pero los discípulos se lo llevaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Estaban en las puertas de la ciudad para ahí agarrarlo. Bueno, escapó, lo bajaron en una canasta. Saulo en Jerusalén. Entonces sale, lo bajan en la ciudad de Damasco. Dice, cuando llegó a Jerusalén intentó ponerse en contacto con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé, uno de los discípulos, le tomó consigo y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino,
cómo le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco, en el nombre de Jesús. Saulo empezó a andar con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas, o sea, los que no eran judíos, aunque estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, la ciudad de donde él era. O sea, lo protegían. Era de armas tomar y le gustaba el hablar y confrontar, pero pues se ganaba muchos enemigos, entonces se lo llevaron para evitar que le causaran daño. Por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice, por aquel entonces todas las iglesias, o sea, aunque hay una sola iglesia, la iglesia que Cristo edifica, las otras se llaman las iglesias domésticas, ¿sí? Las reuniones de los creyentes que se celebraban en las casas. No había templos. Entonces, la iglesia que se reúne en la casa de Juan, la iglesia que se reúne en la casa de Lucila, así. Eran grupitos que se reunían en las casas. Allá iban los apóstoles a enseñar y a predicar, ¿sí? Entonces, esas son las iglesias domésticas. Pedro cura en Lidia a un paralítico. Pedro andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Se supone que los discípulos entre sí se sentían como santos. ¿Por qué? Porque la cabeza era Jesús, que es el santo, ¿verdad? Encontró ahí un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años tendido en una camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón, al verle curado, se convirtieron al Señor. Con una nota cultural, en Lida es donde está el aeropuerto ahorita, Ben Gurión, entre Jerusalén y Tel Aviv. Había en Jope, que es un pueblo que está al lado de Tel Aviv, un pueblo antiquísimo, Tel Aviv es nuevo. Había en Jope una discípula llamada Tabitá, que quiere decir Dorcas. Nos quedamos en la misma, ¿no? Era muy generoso, Era era muy muy generoso. generosa haciendo buenas obras y dando limosna. Por aquellos días se enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior, o sea, un cuarto en el segundo piso. Dice, Lida está cerca de Jope, o sea, están muy cerca. Y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres con este ruego. No tardes en venir donde nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos, así es que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. O sea, cosía muy bonito. Pedro hizo salir a todos y se puso de rodillas y lloró. Después se volvió hacia el cadáver y dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. O sea, un milagro. Cuando el suceso se divulgó por Jope, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Aquí viene un hecho muy interesante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. O sea, era de los conversos.
O sea, no era judío, pero practicaba la religión judía. Un día hacia la hora, un día hacia la hora nona, contempló claramente en una visión cómo el ángel de Dios entraba en su casa y le llamaba. Cornelio. Él lo miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora, envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a dos criados y un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza, a eso de la hora sexta, para hacer oración. Estando ahí, sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cómo bajaban hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. De pronto oyó una voz, Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Cuidaban mucho los alimentos que fueran preparados como las reglas judías. Por eso decía, no he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez, no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió tres veces hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada al cielo, o sea, el lienzo lleno de animales. Mientras Pedro permanecía perplejo, pensando qué podía significar la visión que había tenido, se presentaron de pronto ante la puerta los hombres enviados por Cornelio, después de informarse dónde estaba la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si se hospedaba ahí Simón llamado Pedro. Estaba Pedro pensando en la visión cuando le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Qué os trae por aquí? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Tras un día de camino llegó a Cesarea, donde los esperaba Cornelio. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó y le dijo, levántate, que también yo soy un hombre. Mientras conversaba con él, entró y encontraron a muchos reunidos. Pedro les dijo, ya sabéis que un judío tiene prohibido juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha hecho ver que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. ¿Se acuerdan cuando un centurión quería que le curara a un sirviente y Jesús iba a entrar y le dice, no soy digno que entres en mi casa? O sea, porque sabía que Jesús no podía, por ser judío, entrar a la casa de en este caso, de un romano. Aquí Pedro dice, ya se acabó eso.
ya no hay. Dice, Dios me ha hecho ver que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Ahora me gustaría preguntaros, ¿por qué motivo me habéis llamado? Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, cuando de pronto se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente, que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa. Has hecho bien en venir. Ahora estamos todos aquí reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya ordenado. O sea, que llamó a Pedro para que viniera a instruirlos. Pedro tomó entonces la palabra. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata a cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. O sea que aquí empieza a abrirse la iglesia a no solamente a los judíos, a cualquiera. Dice, Dios no hace acepción de personas. Le es grata a cualquier persona que le teme y practica la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Es darle a Dios lo que corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea después de que Juan predicó el bautismo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, bebimos con él, después de que resucitó de entre los muertos. O sea, ellos están hablando de que muere, resucita y se les presenta a ellos, a los apóstoles. Él nos mandó que predicáramos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que quien crea en Él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Entonces les dio una catequesis, ¿verdad? Una catequesis reducida, pero acuérdense que el Espíritu Santo estaba actuando, ¿verdad? Había efusión del Espíritu Santo. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. O sea, es lo mismo que sucedió en el cenáculo, cuando aparece el Espíritu Santo, está sucediendo aquí. Pero a diferencia de que allá estaban puros judíos, aquí no eran judíos. ¿Sí? Por eso dice aquí, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Que está increíble. O sea, está viendo que el cristianismo no es exclusivamente para los judíos, ¿verdad? Abierto a a todos los pueblos. Entonces Pedro dijo, ¿acaso
¿puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, aquí sucedió que primero el Espíritu Santo hizo una efusión y empezaron a hablar el don de lenguas y todo. Y entonces decide, en este caso Pedro, bueno, hay que bautizarlos también. O sea, son dos sacramentos. Dice, así que mandó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Después le pidieron que se quedase algunos días predicando. Claro. Entonces estamos viendo que está el bautismo y está la recepción de la efusión del Espíritu Santo. ¿Verdad? Aunque se recibe el Espíritu Santo en el bautismo, su efusión viene en el otro sacramento. ¿Verdad? El sacramento que es la imposición de las manos por el obispo, ¿verdad? La confirmación. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban. ¿Quiénes son esos? Los de la circuncisión dice aquí, se lo reprochaban. ¿Por qué? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Pues aquellos que siendo seguidores de Cristo, primero habían cumplido todos los ritos porque habían seguido la ley judía. Ahora eran seguidores de Jesús, pero anteriormente habían sido discípulos de los rabinos, etcétera, y habían sido circuncidados. Y ellos decían, oye, si quieres ser seguidor de Jesús, hay que circuncidarse igual que nosotros y seguir las leyes judías, la ley de Moisés, los 613 mandamientos, para que entonces ya estemos iguales ustedes y nosotros. Dice, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Estando yo en oración en la ciudad de Jope, cuando tuve una visión en éxtasis, un objeto parecido a un gran lienzo atado por las cuatro puntas bajó del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. O sea, animales que sí podían comer y animales que no podían comer. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y yo respondí, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz venida del cielo me habló por segunda vez. No llames profano lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que finalmente todo fue retirado de nuevo al cielo. En aquel mismo momento, se está contándoles todo lo que le pasó. Es una repetición. En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro. Él te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que nos sucedió a nosotros al principio. ¿Cómo pasó eso? Pues cuando el Espíritu Santo en el cenáculo, ¿verdad? Había yo empezado a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que nos sucedió a nosotros al principio. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido la misión, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios?
Al oír esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. O sea, se fue abriendo poco a poco a recibir no judíos, a comer alimentos ya sin fijarse si eran autorizados, o sea, el kosher que le llaman o kasher, alimentos que los rabinos autorizaban. Había alimentos puros, impuros, ya no había esa distinción. Entonces se fue abriendo, se fue desprendiendo más bien los cristianos, se fueron desprendiendo de todo lo que era exclusivamente judío. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. O sea que nomás andaban con puros judíos, pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenesenses, que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor. El Señor les daba fuerza para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando, del, cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Por entonces, una considerable multitud se agregó al Señor. O sea, sucedía algo en Antioquía, mandaron a Bernabé a investigar, ¿verdad? Partió después para Tarso en busca de Saulo. Acuérdense que se había ido de Jerusalén, lo habían mandado hacia Tarso porque si no ahí lo hubieran matado. Entonces, Esteban, pues se va, perdón, es Esteban. Bernabé se va a Tarso, donde estaba ahí San Pablo o Saulo. Partió después para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, se lo llevó consigo a Antioquía. Antioquía era una ciudad muy importante. Después de Roma, Alejandría, la tercera ciudad del Imperio Romano en aquellos años, era Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia en Antioquía. Instruyeron una gran muchedumbre. Y fíjense lo que dice aquí. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristiano. ¿Sí? Aquí el padre contó algo ahí en la misa, no sé, Javier Mejía se acuerda. Digo que en un bautizo, ¿verdad? El padre le preguntó a uno de ellos, digamos, al que va a ser el padrino, ¿verdad? ¿Es usted cristiano? Y esa persona, cuando le dicen eso, dice, no, 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 yo no soy cristiano, yo soy católico. O sea, esa confusión la tenemos ahorita, ¿sí? Se han apropiado protestantes del nombre de cristianos, y ellos se dicen, nosotros somos cristianos. ¿Y ustedes quién sabe? Pero los cristianos somos nosotros. No, se está haciendo mal uso. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos cristianos, pero nuestra iglesia es católica, la que abarca todos los pueblos de la tierra y abarca todo lo que el Señor enseñó. Por eso es católico, viene de griego universal. Somos para todas las naciones, para todas las personas y tenemos en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, todo lo que Jesús nos platica o nos enseñó y pues, lo que hizo él, ¿verdad? Básicamente también los sacramentos. Estos llamados o mal llamados o autollamados cristianos en la actualidad, pues han dejado de practicar muchos de los sacramentos, si acaso el bautismo. Pero entonces nosotros nos llamamos desde los tiempos de Antioquía
desde los tiempos de Pablo, de San Pablo en Antioquía, recibimos el nombre de cristianos. Recuerden que primero les decían los nazoreos, porque Jesús era de Nazaret, luego les decían los seguidores del camino, y aquí ya el nombre de cristianos. Bueno, no sé si está todo claro hasta ahorita, ya el tiempo se nos viene encima. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Algo que Bueno, quieran preguntar? yo quería, me gustó mucho poder recordar lo de la simonía. Simonía. No había relacionado muy bien esa Ujú. parte de Simón que pide que a cambio de dinero quiere que le den facultades para poder hacer lo que hacían los apóstoles. Sí, sí. Y ese es uno de los aspectos que creo que jugó mucho Lutero en aquella época. Sí. Según se dice que era uno de los aspectos que él juzgaba con mucha fuerza. Pues sí, porque decían, ¿verdad? Que se vendían las indulgencias. Y la otra es, hay dos autores, Ujú, ahorita por lo que estabas hablando de cristianos. ujú. Uno es Juan Miguel Zunzunegui Ah, sí. y el otro es Javier Cercas. Sí. Javier Cercas es un señor que acaba de escribir un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Él Ah, acompañó sí. al, él acompañó al Papa a Mongolia. Y yo lo leí ese libro, está muy interesante. Bueno, ya lo leí yo también. Y es una Este, gente que no era o no es cristiano ni católico ni nada. pero tanto Javier Cercas como Zunzunegui, Ujú. que se dicen ateos, dicen una cosa: todo Occidente somos cristianos, Sí. todos, todos fuimos educados bajo la base, bajo Ujú. los principios de la religión católica, todo Occidente, aunque seamos no creyentes, Sí, sí. fuimos educados Eh, con esa filosofía, con esa es creencia, la desde cultura, ¿verdad? la cultura, el arte, etcétera. Sí. Y dicen algunas cosas que parecen bastante interesantes con relación a todos los análisis que han hecho. Inclusive Javier Cercas, pues, que acompañó al Papa Francisco Sí. a Mongolia, está verdaderamente impresionado de todo lo que vio en Mongolia con los misioneros, que no se podía explicar cómo estaban dispuestos inclusive a morir para entregarse a la causa que creían. Y quedó muy impresionado porque decía el fin del mundo porque Mongolia pues tiene muy pocos católicos, Y está muy lejos también. está muy lejos. El libro verdaderamente es muy interesante. Sí. Sí, se lo recomiendo. Yo lo acabo de leer hace unos meses y todo surge de una pregunta que le quiere hacer al Papa. Sí, Que si la mamá le había preguntado si cuando muriera y en el cielo iba a poder ver a su marido. Entonces, o sea, la mamá estaba muy preocupada de la vida eterna, ¿verdad? sí, Y entonces él decía, voy a preguntarle al Papa Francisco, ¿verdad? Oye, cuando mi mamá muera, ¿va a poder ver a su marido en el cielo? Pues, fue ese el origen. Pero está muy interesante el libro, se lo recomiendo. Mira, yo he leído, ay Dios, es que se me van los nombres. Hay una mujer que tiene de YouTube, se llama Fortunati Jacinta. mm, Es impresionante cómo ya se hizo católica, de estudiar precisamente lo que enseña la religión católica, la moral que tiene, todo. Es más, en Europa, antes de que se llamara Europa, le decían la cristiandad. sí. Ujú. En fin, bueno,
Pues amigos, les agradezco, espero que les haya interesado. A mí se me hizo muy interesante esta lectura. El próximo lunes estaremos viendo Antiguo Testamento, Génesis. Los invito a que se conecten, ¿verdad? Los que no alcancen a ver este programa, pues en vivo, pues ahí les recomiendo que lo vean lo que quedó grabado. Lo voy a subir ahorita. Y Huicho, un gusto saludarte. Espero que me estés oyendo. Sí, Gracias a todos. Nos da gusto verte. Buenas noches. Perfectamente los oí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Fernando, ¿me oíste a mí?